Vamos ahora a pasar a las fases del tratamiento curativo de hipertensión. Y aquí quiero que tengan en cuenta que las 4 fases que le recomendamos a los pacientes, todos los tratamientos en todo paciente para que sean exitosos deben ser personalizados. Si no hacemos una personalización de cada paciente, lo que va a ocurrir es que no le va a funcionar. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Como dice el gozo en los villancicos de Navidad, la prudencia que hace verdaderos sabios es no empezar a quitar a diestra y siniestra los medicamentos. Eso es imprudente y no es inteligente, y la medicina natural antes que nada es una medicina inteligente y su cuerpo tiene una inteligencia mucho más valiosa. Comenzamos entonces con la fase 1, que es la fase de adaptación. El paciente tiene que empezar a quitar todos los alimentos que hacen daño y unos alimentos que les vamos a recomendar más adelante cuando hablemos del programa de las 5 R's, que van a ayudar a reparar, a hacer de que su cuerpo empiece a armonizarse todo esto. En esa fase 1 hay que dejar los medicamentos antihipertensivos igualitos. El paciente no va a notar muchos cambios sintomáticos, el paciente puede bajar de peso, el paciente va a tener más energías. Eso es lo que se va a lograr. Ya, ¿cómo darse cuenta que si estamos en una fase 1 y estamos pasando a la fase 2? En la fase 2 es una reacción del cuerpo frente a lo que no debe recibir. Y entonces su cuerpo va a empezar a tener hipotensiones. El paciente está sentado y se para y siente que le da como mareo. Tómese la tensión. Si la tiene baja, es como si su cuerpo estuviera diciendo: ya estoy reaccionando frente a la tensión arterial, ya no necesito tantos antihipertensivos, disminúyamelos. Obviamente que esto lo debe hacer un médico, es la manera más prudente de hacerlo. Y se empiezan a disminuir los medicamentos, donde según el caso del paciente, el médico escogerá si primero te vamos a disminuir los diuréticos o los inhibidores de la angiotensina. Bueno, todos estos medicamentos según el orden que se van a empezar a quitar. Obviamente que en las consultas yo le explico a los pacientes cómo va a ser el orden terapéutico, pero siempre bajo supervisión de un médico es prudente. En esta fase 2, donde ya el paciente ya empieza a tener hipotensiones, se disminuyen los medicamentos, pero gradualmente, y siempre el paciente tiene que hacerse afinaciones de la tensión arterial. La afinación es una tabla en donde el paciente registra su tensión arterial en la mañana, en la tarde y en la noche, y además de eso, el paciente cuando se siente maluco, como mareado, como débil, se toma la tensión y eso nos puede guiar. En esta fase 2 no hemos quitado medicamentos totalmente la tensión, solo algunos, y se está vigilando la tensión arterial. Pasamos después a la fase 3, la fase de flexibilización. El paciente sigue disminuyendo la tensión arterial, pero siempre estamos vigilando que no hayan picos. Lo que genera riesgo cardiovascular, riesgo en todo el cuerpo, es que usted esté bien de tensión y de un momento a otro se hace un pico de tensión, y en ese pico de tensión se puede reventar una arteria y puede generar algo complicado. Entonces, cuando ya vemos de que hay mesetas y no hay esos picos de que se sube y después se baja, se sube y se baja, que es lo más peligroso, pues podemos estar mucho más tranquilos de que el paciente se está mejorando. Y aquí es cuando ya empezamos a disminuir los medicamentos hasta el punto en el que ya no tome el paciente ningún medicamento, pero sean curvas donde no pase la diastólica de 80. Esa es la clave. Quiero que tengan en cuenta que esta es la fase 3. ¿Cuánto se puede demorar una fase 1? Depende del paciente. Yo tengo pacientes que de la fase 1 a la fase 2 se demoran un mes. En la fase 2 se pueden demorar 2 meses como mínimo. En la fase 3 depende del paciente. Hay pacientes que se pueden demorar 6 meses, un año. Pero cada vez el paciente está mejor y todo lo vamos a cuantificar. Hay muchos relojes inteligentes que le miden la tensión arterial. Una cosa interesante, un recurso que se puede utilizar. Si usted tiene la posibilidad, es una opción inteligente que se puede hacer. Y bueno, los relojes Android generalmente tienen esa función respecto a los de Apple. Entonces eso para que lo tengan presente. Bueno,
Y después pasamos ya a la fase 4. En la fase 4 ya el paciente no está tomando medicamentos, se sigue tomando la atención por prudencia, en especial cuando el paciente recibe una mala noticia, cuando el paciente está estresado y que todo esté bien, perfecto. Y basado en los exámenes de laboratorio que les hablé hace un momento. Y miren que estamos haciendo todo responsable, coherente, y cuando estamos en la fase 4 el paciente puede volver con muchos de los alimentos que se recomendó quitar, pero los va a consumir una o máximo 2 veces a la semana cuando tenga los exámenes de laboratorio normales. Y esta es la forma coherente, fácil, que pueden hacer. Cada cuánto hacer los exámenes cuando el paciente ya esté en la fase 4, en la fase de curación. Una vez al año es obligatorio. Homocisteína, proteína C reactiva, colesterol, hemoglobina glicosilada, ácido úrico, son los básicos, ¿sí? Y que con esto ustedes se pueden regular sus tensiones arteriales. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier, la palabra doctor completica, donde todos los días estamos subiendo consejos prácticos para ustedes. También recuerden que yo hago consulta médica virtual si les interesan mis servicios profesionales, donde les mando al paciente jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional. Estas 5 cosas al tiempo incrementan la capacidad de su cuerpo de repararse. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir y dejar mensajes de voz, porque no se reciben llamadas, a el WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, Dr. Javier, Medicina y Bienestar a su alcance.